cielo. Que tu voluntad se haga así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Para darnos libertad, entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Yeah.
Iglesia, muy buenas noches. Dios le bendiga en este miércoles, primer miércoles del año. Y bienvenido a este servicio virtual, a este primer servicio de nuestra iglesia, Familia de Dios. Prepárese póngase cómodo y prepárese para alabar al Señor y recibir una palabra que lo va a bendecir. Bueno, entonces allí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Dios de los cielos, Espíritu Santo, gracias por este nuevo año, bendito Señor, gracias porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Y sabemos que tu promesa de que este año es un año, Señor, de milagros extraordinarios se hará realidad en nuestras vidas, bendito Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. En este momento entregamos, Señor, a ti este servicio, Señor. Que tu palabra sea bendiciéndonos, que tu palabra sea tomando ahora todo el control de nuestras casas, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toda mi vida me ha cuidado su amor. No me preguntes, no hay explicación. Es un milagro que aún estoy aquí. Soy bendecido aún sin merecer. De mis heridas puedo aprender. Es un milagro que aún estoy aquí. Por más que pienso no logro entender. De arriba viene, lo sé. Tengo milagro tras milagro, millones de milagros. Milagro tras milagro, tantos milagros. 1, 2, 3 y no termino de contar. Tu gracia nunca me dejó caer. Abriste puertas y yo caminé. No quiero olvidar lo que has hecho en mí. Quiero vivir conociéndote. Quiero vivir entregando mi ser. No quiero olvidar lo que has hecho en mí. No es coincidencia porque tú eres fiel. De arriba viene, lo sé. Tengo milagro tras milagro, millones de milagros. Milagro tras milagro, tantos milagros. 1, 2, 3 y no termino de contar. Milagro tras milagro, millones de milagros. Milagro tras milagro, tantos milagros. 1, 2, 3 y no termino de contar. No termino de contar. No termino de contar. No termino de contar. 1, 2, 3 y no termino de contar. No termino de contar. No termino de contar. No termino de contar. 1, 2, 3 y no termino de contar.
algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Oh, voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar. Sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar. Sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Y sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Levanta una alabanza genuina.
te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así Bienvenidos a la Iglesia Familia de Dios Cruzada Cristiana. Presta atención a los siguientes anuncios que te queremos compartir. Todos los martes a las 6 de la mañana tenemos nuestra alborada de oración por la plataforma de Zoom. Inicia el día con una palabra de parte de Dios para tu vida. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio de enseñanza y ministración. Te esperamos en el auditorio de nuestra iglesia. También puedes conectarte a través de nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Cada semana nuestros mentores realizan sus grupos de bendición. Si no haces parte de uno, acércate a tu líder de territorio para más información. Los sábados a las 6 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración y adoración. Te esperamos en el auditorio de nuestra iglesia. Todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos un espacio diseñado solo para niños en nuestro servicio infantil. Todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos nuestro servicio familiar. Ven con toda tu familia. Es un tiempo de alabanza, palabra de Dios y ministración. Te esperamos en el auditorio de nuestra iglesia. También puedes conectarte a través de nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Para más información ingresa a www.familiadedios.com.co. Escanea el código QR para más información. Síguenos en YouTube y Facebook como @familiadediosco y en Instagram como @familiadedioscali. Soy Familia de Dios. Bueno, iglesia, después de esa maravillosa alabanza en donde adoramos y bendecimos a nuestro Señor con nuestros cánticos, con nuestra obediencia, entonces, y después de esos anuncios, quiero adicionarle que así como hoy fue virtual, el próximo miércoles, dentro de 8 días, también el servicio va a ser virtual, ¿sí? Va a ser virtual. Los domingos es presencial, siempre van a ser presenciales, a no ser que algo extraordinario pase, pero entonces el próximo domingo es presencial, próximo miércoles es virtual. Y dentro de 15 días, 17 de enero, pues vamos a iniciar nuestra semana de santificación. No se vaya a perder esa semana, que es una semana que le entregamos al Señor para santificarnos, para purificar nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu, y seguro va a ser algo maravilloso. Esté pendiente porque muy seguramente vamos a hacer unos días de ayuno para que el Señor crezca en nuestros corazones.
Bueno, allí donde usted está, vamos a orar por los enfermos, ¿sí? Señor, Dios, Padre de los cielos, bendito Rey, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador, Dios Todopoderoso. Tú entregaste tu vida, tu sangre, bendito Señor, para la sanidad de nuestras enfermedades. Y delante de ti, Señor, delante de ti colocamos nuestros hermanos enfermos, bendito Señor, Dios Todopoderoso, bendito Rey, a Esteban, Dios de los cielos, que seas tú, Señor, sanando su vida, que seas tú restaurando su salud. Dios Todopoderoso, bendito Rey, obra un milagro, Señor, un milagro, bendito Señor, un milagro extraordinario, bendito Señor, en la salud de nuestros hermanos, bendito Señor. Que seas tú, Señor, sanando todo tumor, todo cáncer, toda enfermedad, Señor, en los riñones, en los pulmones, en el corazón. Bendito Señor, órganos que seas tú restaurando, bendito Señor. Dios de los cielos, Padre Santo, aún, Señor, nuestros familiares, por nuestra fe, bendito Dios Todopoderoso, que sean sanos en el nombre de Jesús. Dios de los cielos, gracias. Gracias te damos por ellos. Gracias te damos, bendito Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Bueno, en este momento virtual, usted sabe cómo debe hacerlo, pero antes déjeme leerle un pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, en palabra de Dios para todos, la versión. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Bueno, aquí vemos cómo el Señor nos anima a que lo honremos con todo lo que Él nos ha dado, no lo que Él nos ha dado, ¿sí? Recordemos que nosotros somos simples administradores de todo lo que hay en este mundo y que Dios nos ha entregado cosas para administrar, ya sea frutos, dinero, bienes, en fin, y todo eso el Señor dice que lo honremos con todo eso, incluso nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias por su generosidad. Estas son las diversas formas en las que puedes sembrar. Podrás sembrar vía Efecti con el número de convenio 12080. A través de consignación a la cuenta de ahorros del Grupo Aval 021-830-898. También podrás hacerlo vía PSE a través del enlace donaciones.pse.familiadedios.com.co. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.familiadedios.com.co. Llámanos o escríbenos al número de contacto 314-894-7532. También puedes escanear el código QR que aparece en pantalla. Soy Familia de Dios. Bueno, ahora allí donde usted está, ya que dio su diezmo, su ofrenda, oremos por ellos. Señor de los cielos, gracias te damos por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Gracias, bendito Señor, Dios Todopoderoso, porque tú has sido bueno, Señor, y siempre serás bueno. Y tu amor y tu misericordia, bendito Señor, son para siempre, Dios Todopoderoso, como lo dices en tu palabra. Que seas tú multiplicando, Señor, todo, Señor, nuestra alacena, nuestros frutos, bendito Señor, y que estos dineros, Señor, que nosotros hoy entregamos en tus manos, bendito Señor, sean para engrandecer tu obra, sean, bendito Señor, para aumentar la obra de los cielos, bendito Señor, para extenderla, bendito Señor, hacia todos los lados de este mundo, bendito Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, allí donde usted está, entonces prepárese para recibir una palabra que lo va a bendecir, una palabra que le va a dar un sentido diferente a lo que usted conoce de Dios. Entonces, póngase cómodo para escuchar la predicadora de hoy. Dios le bendiga. Bueno, iglesia, buenas noches, Dios los bendiga. Es un privilegio para mí estar una vez más con ustedes en este servicio de enseñanza virtual. Y en esta noche yo quiero hablarte acerca de un principio que tiene que ver con una de las claves del éxito en nuestra vida como cristianos. Y esa clave tiene que ver con la disciplina que traen las escrituras para centrar a cada creyente en la vida victoriosa y abundante que nos libera del peligro que trae este mundo. Pero yo me pregunto, si Jesucristo resucitó de entre los muertos y con esto obtuvo una victoria sobre la muerte, sobre el infierno, sobre la tumba, ¿por qué todavía encontramos cristianos que se parecen al mundo? Cristianos que tienen o que viven vidas derrotadas. Y en este 2024, en el que Dios nos ha hablado acerca de los milagros extraordinarios, yo quiero que empecemos estudiando acerca de precisamente esta clave que te estoy mencionando. Hoy en día es muy fácil decir que somos cristianos o llamarnos cristianos, pero la verdad es que la palabra cristiano cada vez está perdiendo peso, más peso en nuestra sociedad, ¿sí? ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con precisamente lo que vamos a estudiar, porque vamos a estudiar acerca del primer llamado que Jesús nos hace después de el llamado a nuestra salvación. Y es el llamado que Él nos hace a seguirlo de la manera que Él está demandando de nosotros. Y es convirtiéndonos en sus discípulos. Un evangelio que presenta la salvación, que habla de la salvación, pero no presenta el llamado de Jesús, del Señor, a ser sus discípulos, no es el evangelio bíblico. Y quiero invitarte a que leamos dos pasajes que están precisamente en los evangelios. En el evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y en Lucas capítulo 5, versículo 27, dice, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Ellos abandonaron sus redes, ellos abandonaron sus barcas, ellos abandonaron sus hogares para emprender un peregrinaje que iba a transformar el mundo. Aquí Jesús les hizo un llamado, aquí está hablando primeramente del llamado de Felipe y luego del llamado que le hizo a Leví. Pero encontramos en otros pasajes el llamado que le hizo a Andrés, que le hizo a Pedro, y en todos ellos la palabra que Jesús les dice es, sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? Precisamente seguirlo, dejando lo que fuera necesario. Jesús estuvo rodeado de multitudes. Constantemente nosotros encontramos pasajes donde nos vemos que la multitud seguía a Jesús y lo rodeaba. Pero en realidad a quien Él le dedicó tiempo, con quien Él pasó la mayor parte de su tiempo, fue a los que Él había llamado sus discípulos. Y precisamente es porque Él les ha hecho ese llamado a seguirles. En Marcos capítulo 1, versículo 17, y dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y así como les menciono, encontramos varios pasajes donde Jesús llama y le siguen. Cuando Él hace ese llamado, cuando Jesús hace ese llamado para que lo sigan,
Él se convierte en el centro, Él se convierte en el asunto mismo, en lo más importante. Y cuando estudiamos la palabra, vemos que él primero llama a los 12, luego menciona que llama a 70 y luego hace un llamado que se extiende a todo el mundo. Y la palabra que se usa para referirse en la Biblia a aquellos a los que él llama y los siguen es discípulos. Y la palabra discípulo se usaba en aquella época, o sea, no solamente se usaba con el contexto de Jesús, ¿sí? Sino que esa palabra se aplicaba a todo aquel que siguiera un maestro, que profesara seguir un maestro. Los griegos la usaban en esa relación profesor-alumno, ¿sí? Entre sus famosos filósofos, y aquellos que seguían sus principios y su manera de vivir. La palabra discípulo es mencionada en los evangelios varias veces, junto con la palabra imitar, ¿sí? Y en la Biblia se mencionan a varios seguidores de maestros, es decir, en la Biblia se habla de los discípulos de Juan, se habla de los discípulos de los fariseos, se habla de los discípulos de Moisés, ¿sí? O sea, habla de discípulos y de seguidores de otros maestros. De ahí entonces que los seguidores de Jesús también fueron llamados discípulos de Jesús. Y la Biblia menciona incluso que había discípulos en secreto, o sea, hubo discípulos que no se revelaron como tales, de lo secreto, y también hubo discípulos que abandonaron al maestro. Cuando dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, que hubo personas que lo empezaron a seguir, que empezaron a caminar con él y volvieron atrás. Y en los evangelios encontramos la palabra discípulo en tres contextos o de tres maneras diferentes. Hay un contexto muy amplio que se refiere precisamente a todos los que profesaban seguir a Jesús. Y ese es el que encontramos, por ejemplo, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en donde está el Sermón del Monte, y donde dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, algunos, diciendo todo el contexto de lo que ya conocemos del mensaje del Sermón del Monte. Pero aquí lo que le llamó la atención es que les llamó discípulos, pero era la multitud, ¿sí? Entonces aquí está hablando de los discípulos que lo seguían, pero digamos que era una gran multitud. Y esto me muestra que en esos que llamó discípulos, pues había gente que estaba simplemente por curiosidad, pero no se sometían a él. Hay otro contexto de la palabra discípulo que es cuando se usa como sinónimo de cristiano. ¿Sabe que la palabra cristiano en la Biblia solamente aparece 3 veces? ¿Sí? Mientras que la palabra discípulo aparece como unas 170 veces. Y si usamos sus derivadas como unas 250 más o menos. Pero la palabra discípulo en ese segundo contexto es un sinónimo de cristiano, ¿sí? Entonces, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el versículo 26, dice que y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Y entonces, esto también incluye a los que son verdaderos creyentes y a los que sencillamente profesaban seguirle, ¿sí? Entonces está la palabra en ese segundo contexto. Pero hay un tercer contexto que utiliza Jesús y es sobre el que vamos a estudiar en esta noche. Y es en el sentido preciso. Es decir, a los que poseían los requisitos de una devoción estricta hacia el Salvador y que Él los llama verdaderos discípulos. Dice verdaderos discípulos. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos. O sea que es la que hace diferencia entre los pseudodiscípulos, como los llamaría yo, y los discípulos verdaderos. Y estos discípulos, esta clase de discípulos, son los que permanecen en la palabra del Señor, incluso renunciando a sus propias vidas. Para un discípulo, en los tiempos de Cristo, su rabino era su maestro, ¿sí? Era su instructor, su Señor. Y vemos que estos son los mismos términos que se usan en los evangelios para referirse a Jesús. Cuando pensamos en la relación entre un rabino y un discípulo, pensamos de pronto una relación como la de un maestro-estudiante. Pero en realidad el asunto va más allá de eso, porque un estudiante quiere saber lo que sabe su maestro, pero un discípulo quiere ser exactamente como su maestro. Él quiere ser como su maestro en todo aspecto. Entonces, mira la diferencia entre un estudiante que quiere saber lo que sabe el otro y un discípulo que quiere ser como es el maestro. Y entonces esto me habla a mí de un compromiso mucho más profundo que una relación simplemente maestro-alumno, ¿sí? Por ello es que los discípulos de Jesús siempre viajaban con él, porque no solamente querían saber lo que él sabía, sino que también querían llegar a ser como él en todo sentido, ¿sí? Y esa era la razón por la que lo acompañaban a todos los lados, ¿sí? Lo hacían ver realmente como su maestro en cada circunstancia de la vida, ¿sí? Entonces ellos estaban atentos de cómo oraba, cómo enseñaba, cómo estudiaba, cómo entendía la palabra de Dios y cómo la aplicaba en su vida cotidiana. No es coincidencia que en los evangelios nosotros encontremos muchas veces que Jesús le decía a alguien, sígueme, ¿sí? Por eso le hago énfasis en la palabra, sígueme, ¿sí? Porque ser un discípulo literalmente significaba seguir al maestro a donde quiera que fuera e imitar su manera de comportarse y su manera de vivir para poder asemejarse a él lo más posible, ¿sí? Y el mismo apóstol Pablo, que no caminó con Jesús, que no hizo parte de esos 12 apóstoles originales, ¿sí? Entendía perfectamente esa relación, ¿sí? Él fue instruido por el famoso maestro Gamaliel, ¿sí? Pero Pablo sabía que tenía que llegar a ser como Jesús, que tenía que llegar a alcanzar la estatura de Jesús y que tenía que ser perfecto en cada área de su vida, para conformarse a la misma estatura de Cristo, ¿sí? Pablo tenía clarísimo, a pesar de no haber caminado con Jesús y de no haber estado con él físicamente cuando Jesús vivía, Pablo tenía clarísimo quién era el ejemplo que él tenía que seguir. Y por eso animaba a los miembros de la iglesia a que también lo siguieran, ¿sí? Hay un pasaje muy conocido, un texto muy conocido que está en 1 Corintios capítulo 11:1 que dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y así como un discípulo procuraba vivir como su maestro, Pablo se esforzaba para vivir tal como lo hacía Jesús. Y al seguir estos ejemplos, lo que pasaba era que los miembros de la iglesia podían ver lo que ellos necesitaban para transformar sus vidas. Entonces, podemos decir que un discípulo no es meramente uno que aprende, sino que es un partidario, ¿sí? De ahí que se le mencione como imitador de su maestro. Y esto implica que no solamente acepta las opiniones del maestro, sino que también las practica, ¿sí? Y es alguien que está, en el caso de un discípulo de Jesús, pues es alguien que está completamente sometido a él y a su palabra y que reconoce que Jesús es el que tiene el derecho de gobernar su vida y se pone completamente a su disposición. Es decir, no retiene nada para sí, no retiene ningún derecho, no le dice Jesús, hasta aquí llegas tú, de aquí para allá sigo yo. No, eso no lo hace un discípulo.
Un discípulo es un cristiano que está creciendo en conformidad a Cristo, que lleva fruto en el evangelismo y trabaja para conservar ese fruto, ¿sí? Entonces, a estos es a los que uno les podría dar una definición de discípulos. Hoy en día yo sé que este tipo de discipulado no tiene pues como mucha aceptación porque implica rendir la propia vida, sacrificar todo por él, que es algo que pues como que a nuestra carne no le pueda llamar mucho la atención, ¿sí? Realmente nos gusta más un estilo de vida fácil, la comodidad, el deseo de agradarnos a nosotros mismos. Todo esto es contrario al espíritu de discipulado que Jesús está esperando de nosotros. Y es imposible hablar de discipulado sin hablar de la disciplina. Jesús nos dio ejemplo de la disciplina más alta que pueda existir a través de la obediencia perfecta a su Padre, que siempre era más fuerte que sus deseos humanos por cualquier otra cosa. Yo sé que nosotros nunca vamos a poder ser tan disciplinados como lo fue Jesús, ¿sí? Pero su gracia nos ayuda cada día a acercarnos más y a tener mayor disciplina. Entonces, la palabra discípulo y la palabra disciplina en el latín vienen de la misma raíz, discípulos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero ser un discípulo, quiero aprender, tengo que disciplinarme. Si usted quiere aprender un arte, si usted quiere aprender un deporte, si usted quiere aprender algo, tiene que tener disciplina. Entonces, ¿cuánto más si queremos formarnos como discípulos de Jesús? Pues tenemos que tener disciplina. Y entonces, ser un discípulo de Jesucristo nos implica tener esa relación con Él. Si vamos a ser esos discípulos, entonces, ¿dónde debemos comenzar? ¿Qué pasos son los que deberíamos tomar para poder llegar a ser como Jesucristo en todo sentido? Pues el camino es el mismo que siguieron los primeros discípulos, los discípulos de Jesús en el primer siglo. Ese es el camino. Y yo quiero mostrarte en esta noche 3 características que un verdadero discípulo debe reunir y que son las que nos permiten recorrer ese camino. Entonces, la primera característica y el primer requisito que un discípulo debe cumplir es pasar tanto tiempo como le sea posible con su maestro y obedecerle y servirle. La meta de un discípulo, como le he venido insistiendo, no solamente es adquirir conocimiento, no es solamente saber, sino que también incluye una transformación personal. Los discípulos de Jesús, como ya le había dicho hace un momento, lo seguían a todas partes y prácticamente vivían con él gran parte del tiempo a medida que sus corazones y sus mentes se iban transformando. Mediante sus palabras, pero también sus acciones, era como Jesucristo le mostraba a sus discípulos la forma en que debían relacionarse con Dios y con los otros seres humanos, con el resto de la humanidad. Entonces, se necesitaba tiempo con el maestro, necesitaban compartir con él para que estos hombres cambiaran. Miren, cuando uno empieza a ver, cuando uno estudia a Pedro, cuando uno estudia a Juan, cuando uno estudia a Santiago, y uno ve sus vidas, cómo fueron cambiadas y cómo fueron transformadas, uno ve a la luz de la palabra que eso no fue algo que se produjo de manera automática ni fácil, ¿sí? Uno cuando ve los milagros de Jesús, uno ve que Jesús sanaba instantáneamente. O sea, Jesús decía que se abran tus ojos y se abrían los ojos de los ciegos. Que levántate paralítico y camina. Y se levantaba el paralítico. Y sanaba al leproso y eso era instantáneo, ¿cierto? Pero no encuentro un solo ejemplo en la Biblia en la que Él haya cambiado algún defecto a sus discípulos o le haya
cambiado algún hábito, algún mal hábito a sus discípulos de manera instantánea. No lo encontré, ¿sí? Él simplemente continuaba enseñándoles y corrigiéndoles amablemente. Y les dio el tiempo para madurar y cambiar. Y así es como Dios opera en nosotros, así es como Él opera en nuestras vidas. Él nos enseña continuamente, nos corrige con amor, nos da tiempo para crecer. Vea, la paciencia que Él nos tiene es una cosa impresionante. O sea, si Jesús con nuestros defectos, con nuestras debilidades, sencillamente nos desechara por los errores que cometemos, no, pues aquí no quedaría nadie, ¿cierto? Él nos tiene mucha paciencia, nos da tiempo para que crezcamos y para que se produzca en nosotros esa transformación interna del nuevo hombre que solo se puede alcanzar con el tiempo. Esa es la forma en la que Dios trabaja con un discípulo día a día para que lleguemos a parecernos, para que lleguemos a ser más como nuestro maestro. Pero para eso, Él demanda tiempo con Él. Un discípulo es alguien que dedica el mayor tiempo posible para estar en comunión profunda con su maestro, disfrutando de su presencia, rindiéndole la honra que Él merece y aprendiendo a sus pies de sus incomparables enseñanzas. Algo que pasa muy comúnmente hoy en día en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia, es que la gente confunde ese activismo eclesiástico, ese activismo ministerial con la vida espiritual. Y déjame decirte que estás muy equivocado. Una persona puede participar en todo lo que la iglesia haga. Una persona puede hacer muchas cosas en el ministerio, pero no es un buen discípulo si no está pasando un tiempo a solas con su maestro. Y déjame decirte que nada, no hay nada, absolutamente nada que pueda reemplazar ese tiempo de intimidad. Tú puedes venir a una vigilia de oración, a 7 horas de alabanza, 24 si quieres, y eso no te va a reemplazar jamás el tiempo que tú pases en intimidad con Jesús. Y aquí te quiero preguntar, ¿qué tal andas tú en este sentido? Como discípulos de nuestro Maestro Jesús, ¿qué tanto tiempo estamos pasando con Él? Tenemos una Biblia que está colmada de enseñanzas, pensamientos y verdad, pero ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos procurando que cada día una porción de su palabra venga a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestro carácter, o permitimos que otras cosas se interpongan en el camino. Aprender del maestro es el mayor deseo de un discípulo, es la base de todo lo que creemos. Recibimos y atesoramos las palabras de nuestro maestro. Pero si tú no abres tu Biblia en todo el día, no tengo ni idea eso cómo va a pasar. ¿Sabe que Dios me hablaba cuando me hablaba de esto? Dios, de lo que siempre he estado segura es que nuestro corazón está, donde invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero, ¿sí? Si usted quiere saber dónde está su corazón, pues mire usted dónde invierte su dinero y mire en qué invierte su tiempo. Y tal vez ahí encuentre la respuesta de dónde está su corazón. Y Dios hace algún tiempo, hace un tiempo, hace ratico, Dios me hablaba de que así como yo diezmo de mi dinero, debería también diezmar de mi tiempo. Y entonces cuando Dios me habló de diezmar de mi tiempo, yo hice la cuenta y yo dije, bueno, pues el día tiene 24 horas, el 10% son 2.4, es decir, 2 horas y 24 minutos. Entonces yo dije, bueno, Señor, pues voy a sacar por lo menos estas 2.4 horas de mi tiempo diariamente para ti. Entonces, 1 hora oro, 30 minutos que le dedico a leer la palabra y los otros 54 minutos con seguridad lo dedico a edificarme en él, a escuchar alguna prédica, a leer algún libro, algo así. Y creo que todos deberíamos pensar en que a Dios debemos de invertirle nuestro tiempo, porque a veces pasamos más tiempo en Netflix, en redes sociales, en YouTube,
no sé, haciendo deporte, que no es malo. Nada de lo que estoy mencionando es malo. Pero si esto desplaza tu tiempo de intimidad con Dios, pues mira y replantéate, ¿sí? Pero también no se trata solamente de pasar la mayor cantidad de tiempo posible con el maestro, sino que hay que servirle, hay que obedecerle y servirle. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46, Jesús le dijo a sus seguidores: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él claramente espera que sus discípulos le sirvan y le obedezcan. Los discípulos debían aprender también sirviendo a su maestro. Y una de las cosas que aprendían los discípulos cuando servían a sus maestros era precisamente la humildad, que era uno de los requisitos para poder crecer como discípulos. Y cuando ellos eran humildes sirviendo a su maestro, se disponían para ser guiados y corregidos, ¿sí? Y todo esto era indispensable para poder llegar a ser como el maestro. Entonces, nadie puede llamarse a sí mismo discípulo de Jesús si no está dispuesto a obedecerlo. El discípulo es el que realmente escucha y aprende y pone en práctica lo que aprende, ¿sí? Para el discípulo la obediencia no es opcional. Jesús ha demostrado que merece toda nuestra obediencia, o sea, Él es digno de toda nuestra obediencia. Y los que lo conocemos realmente estamos muy conscientes de esto. Cuando usted estudia, por ejemplo, el milagro, cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Canaán, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, que es el primer milagro que Jesús hace, usted encuentra, una de las cosas que me llama mucho la atención, es que María, la madre de Jesús, va y le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Y ese es el consejo para los discípulos. Poner en práctica las enseñanzas del maestro es el fruto del verdadero discipulado. Hacer todo lo que Jesús nos diga. Jesús mismo declaró que aquellos que lo aman demuestran su amor por Él guardando sus mandamientos. Si usted es de los que dicen Señor te amo y levanta las manos y dice Señor te amo, eres hermoso y eres maravilloso, pues demuéstreselo guardando sus mandamientos. Un verdadero discípulo sirve obedientemente, cumpliendo la misión que el Señor le ha mandado. Y por tal razón, pues nosotros no podemos dejar de trabajar en la obra de Dios motivados por recompensas humanos, aplausos de la multitud, realización de sueños personales. No, el verdadero discípulo trabaja para el Señor y no espera nada a cambio de parte de los hombres. Entonces, esta era la primera característica o el primer requisito. El segundo requisito lo encontramos en el capítulo 5, versículos del 1 al 5, bueno, voy a leer como hasta el 3, de Efesios. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y esa es la segunda característica de un discípulo. El discípulo busca parecerse a su maestro, imitarlo. Imitar es copiar, es repetir, es reproducir, es actuar o comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona. Es reproducir una cosa o persona de forma exacta o muy semejante a determinada cosa o característica. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. En otras palabras, es parecerse, asemejarse a otra. Hacer o esforzarse por algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. ¿Sí? La palabra griega que se utiliza para imitar es mimetes. Y es la palabra de donde vienen nuestras palabras mimo, mímica, mimetizar. ¿Sí? ¿Le suena? ¿Por qué? Bueno,
Entonces, así, de hecho, mire, es como nosotros hemos aprendido muchas veces, muchas cosas, lo que sabemos. Hay cosas que hemos aprendido solo viendo, pero en otras hemos estudiado y hemos querido dominar eso, ¿sí? Y viendo a los que dominan el área. Cuando usted quiere aprender a tocar guitarra, pues usted tiene que ver cómo tocan guitarra los verdaderos expertos. Y tiene que imitar eso que ve, ¿cierto? Entonces, esa orden que nos da Pablo en esa carta a los Efesios de ser imitadores de Dios, se nos debe convertir en un desafío a nosotros. El imitar a Dios es el mayor estándar de calidad posible. ¿Sabe que los que estudiamos el tema de procesos y calidad y todo esto, uno sabe que el éxito o la calidad de un proceso radica en el estándar, en la repetición, en la imitación? Y cuando yo imito a Dios, pues te podrás imaginar que estoy hablando del mayor estándar posible de calidad. Y cuando imitamos, pues obviamente adquirimos ese parecido de quien imitamos. Y imitar a Dios debe ser el objetivo de todo cristiano, de todos los que hemos entendido nuestra identidad en Cristo. El apóstol Pablo en esta carta utiliza el verbo ser en imperativo presente, ¿sí? Es decir, que es una orden que se debe cumplir todo tiempo y en todo lugar. La imitación no es una obra de un día, no es que yo hoy lo imito, mañana no, un ratico sí, otro día no, sino todos los días y en todo lugar. Y no debemos limitarnos a imitarlo solamente en la iglesia, ¿sí? O en la reunión, en los grupos, en donde nos congreguemos, sino que debemos imitar a Dios en nuestro trabajo, con las personas que no conocen de Dios, en el negocio, cuando somos honestos, con nuestros amigos, cuidando cómo nos comportamos, cómo actuamos con ellos, en la calle, cuando vamos al mercado, en todo lugar tenemos que imitarlo a Él, ¿sí? Porque de lo que se trata es que los demás vean a Jesús en nosotros, que cuando alguien me vea a mí, yo le digo a Dios en mi oración y a Jesús en mi oración: Jesús, yo quiero que cuando me miren a mí, te vean a ti, porque ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, este texto me encantó, en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, en el versículo 40, mire lo que dice Jesús acerca del significado del discípulo. Dice: el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Entonces imagínense dónde tenemos nosotros la vara y a dónde tenemos que llegar. Si somos imitadores de Jesús y si somos discípulos de Jesús, pues tenemos que ser como Jesús. Y cuando nos acercamos a Jesús con esa motivación correcta, pues entramos en ese proceso de aprendizaje. Y más que una transferencia de conocimiento que Jesús nos está pasando, es una transferencia de vida, una nueva forma de pensar y de actuar, donde para mí la prioridad son los valores del reino de Dios y la voluntad de Dios. De eso se trata. Y en la medida que nosotros empezamos a pasar tiempo con Jesús, empezamos a experimentar ese proceso de transformación y de renovación del viejo hombre, ¿sí? De la que nos menciona también Pablo en sus cartas. Y en la carta de Corintios, en la segunda carta a los Corintios dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, tenemos que reconocer que somos llamados a conocer a Jesús íntimamente para poder imitarlo, ¿sí? Ser imitadores de Dios. Entonces, hemos sido llamados a tener comunión con Jesús, pero para poder imitarlo también, ¿sí? Y este proceso de aprendizaje nos implica reconocer la voluntad de Dios y someternos a ella,
¿sí? Debe haber una coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y esto tiene que impactar todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando yo rindo todos los campos de mi vida, el campo familiar, el campo académico, el campo laboral, la parte emocional, sentimental, mi área financiera, ¿sí? Tengo que reflejar el carácter de Cristo en cada una de esas áreas, ¿sí? Y este carácter tiene que hacer evidente mi compromiso con Dios y cuáles son las convicciones que sostienen mi fe, independientemente, como le digo, del tiempo, del lugar o de las circunstancias en las que yo me encuentre, ¿sí? Aquí no hay atajos, aquí no hay fórmulas mágicas, que yo diga, venga, los resultados rápidos se obtienen de esta manera. No. El discípulo de Jesús no es un simple seguidor, sino que es alguien que busca, depende e imita a Dios para reconocer, obedecer y vivir la voluntad de Dios. Y aquí usted tiene que tener muy claro lo siguiente, y es que cuando usted se vuelve imitador de Jesús, usted se vuelve o se convierte en ejemplo de alguien más. O sea que alguien más lo está mirando a usted. Y de cómo usted imite a Jesús, también lo van a imitar a usted. Quiero leerle un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, 24, porque esto de imitar a Jesús tiene varios como componentes y quiero que miremos un par de ellos rápidamente. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y aquí encuentro el primer componente y es negarse a uno mismo. Si yo quiero imitar a Jesús, me tengo que negar a mí misma. ¿Sabe que uno de los dioses modernos, en estos días que la pastora Sandra Catalina predicaba sobre los ídolos, hay un ídolo moderno que se llama satisfacción personal. Muchos hoy en día ponen su el centro de su vida como el objetivo principal, el que sus gustos, sus antojos, sus sueños sean completamente satisfechos. Por eso hay cada vez más personas o menos personas dispuestas a negarse a sí mismos para dejar que Cristo gobierne sus vidas. Es decir, no están dispuestas a desplazar el yo. ¿Sí? Negarse a sí mismo es eso, es sustituir la satisfacción personal por la obediencia, para hacer la voluntad de Dios a pesar del costo, ¿sí? Imitar a nuestro Señor Jesucristo y al apóstol Pablo, como nos dice que lo imitemos. Cuando ustedes estudian el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, al final del capítulo 9 del Evangelio, usted ve que Jesús llama a varios y les dice, sígueme. Pero muchos de ellos, o ellos, estos ejemplos, le pusieron excusas a Jesús. Y ¿por qué no lo podían seguir? ¿Sí? Y lo que Jesús decía es que los que quieran ser sus discípulos debían dejar todo atrás para de esa manera mostrar la profundidad de su compromiso. Y sobre todo es necesario dejar todos los vicios, todas las obras de la carne, despojarnos de ese viejo hombre. Cristo nos dio el ejemplo perfecto de negarse a sí mismo, ¿sí? Cuando él mismo dijo que el Hijo del Hombre no vino para no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Los apóstoles también se negaron a sí mismos, ¿sí? El apóstol Pablo se negó a sí mismo. O sea, en las Escrituras encontramos estos ejemplos que nos inspiran a negarnos a nosotros mismos. Pero en la segunda parte del pasaje que leímos hace un momento en Mateo 16, dice, tome su cruz y sígame.
Y la cruz aquí lo que representa es el sacrificio, la entrega, la disposición a sufrir por Dios y por el prójimo. Estamos hablando de la entrega, de una consagración absoluta de todos aquellos que quieran convertirse en discípulos. Los que quieren convertirse en discípulos sustituyen sus propios objetivos y sus propias aspiraciones por el deseo, por el sueño, por el plan de Dios para nuestras vidas. Y el camino de vida de Jesús consistía en servir a Dios y enseñarle a la gente acerca de su Padre, ¿sí? La vida de Jesús no era fácil. La vida de Jesús tenía un propósito que iba a ser difícil, ¿sí? Y los discípulos, los apóstoles que estuvieron cerca de él, compartieron esa vida, ¿sí? Con él. Yo sé que tenían que haber experimentado un gozo impresionante. Yo pienso en ellos y yo digo, Señor, qué delicia, qué privilegio. O sea, yo no me imagino lo que tuvo que haber sido caminar con Jesús y ver a Jesús, todo lo que Jesús, o sea, verlo cómo miraba, cómo hablaba. No, yo me imagino que eso tuvo que haber sido una cosa espectacular. Pero ellos tuvieron que también pasar por sus situaciones difíciles. Entonces, a esto es a lo que Jesús nos dice cuando dice, toma tu cruz y sígueme. Como cristianos nos podemos enfrentar de verdad a oposición, nos enfrentamos a circunstancias difíciles, puede que incluso en algunas ocasiones las parejas se opongan, los padres se opongan, tengamos jefes que no estén de acuerdo y nos quieran, no sé, hacer tropezar o nos quieran dañar incluso, pero de eso se trata, tomar la cruz de Jesús y seguirlo. No importa el precio que haya que pagar, no importa el costo. Y algo que también encontraba y que para mí es fundamental a la hora de imitar a Jesús, tiene que ver con dos versículos que le quiero leer, que están en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde dice en el versículo 2, ¿vale? En el versículo 2 y el 8 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Obviamente, cuando leemos y estudiamos estos pasajes o estos versículos, pues lo primero que se nos viene a la mente es el fruto ministerial del cual está hablando claramente, pero también hace referencia al fruto que debemos producir en nuestro carácter. El fruto del cual se menciona en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y es el fruto del Espíritu Santo. Y sabe que cuando estudiamos sobre el fruto del Espíritu Santo, resulta que el fruto del Espíritu Santo no es nada más y nada menos que el dulce y precioso carácter de nuestro Señor Jesucristo, implantado sobre nuestro propio carácter humano, que normalmente nuestra humanidad, nuestro carácter es agrio, es amargo, no creo que huela muy rico, ¿sí? Y pues debe ser seco por las huellas de nuestros pecados. Pero ese carácter humano que tenemos es reemplazado por el carácter de Cristo, que como le digo es dulce y es agradable. Y entonces es el Espíritu Santo el que produce ese fruto en nosotros, de tal manera que yo podría decir que el fruto del Espíritu Santo es Cristo en nosotros. Con el fruto del Espíritu Santo demostramos la presencia de Cristo en nuestro andar diario, en la forma en que realizamos nuestro ministerio y nuestro servicio, en la forma en que tratamos a los demás, en la forma en que nos conducimos en nuestros asuntos. Vea, en las cosas más chiquitas, en las cosas más insignificantes, usted tiene que reflejar el carácter de Jesús. Y el fruto del Espíritu Santo, note bien que se habla de fruto en singular, no son los frutos del Espíritu Santo, es el fruto, que en Gálatas dice que es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y es lo que se opone completamente a las obras de la carne, ¿sí? Entonces, aquí el fruto
se habla en singular por dos razones. Una es porque él es un todo. Es decir, cada una de estas cosas que mencioné, el amor, la fe, la mansedumbre, por sí sola, ¿sí?, no es el fruto del Espíritu Santo, es el todo. O sea, es la unidad de todas estas lo que es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Y un fruto tiene dos características, entonces por eso habla de fruto, que produce según su género y crece dadas las condiciones adecuadas. Entonces, no solamente se espera que nosotros como cristianos produzcamos el fruto del género adecuado, del género cristiano, sino que también lo desarrollemos hasta alcanzar su madurez. Entonces, por eso habla de su fruto. Bueno, y quiero mencionarles rápidamente el tercer requisito, la tercera característica de un discípulo. Esta es muy breve, es muy corta, pero es muy importante también. Y voy a leerle un pasaje que sé que todo el tiempo lo escuchamos cuando estamos en los velorios o en los entierros. Está en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Los 4 primeros versículos dicen: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿De qué le estoy hablando aquí? Del cielo. El verdadero discípulo tiene puesta su mirada en la eternidad. Jesús prometió que nos va a preparar un lugar, o que nos está preparando un lugar hermoso en el cielo, donde vamos a pasar la eternidad. Va a ser un descanso permanente. Es un lugar tan hermoso que ningún hombre ha podido contemplar algo así en este mundo. Y es en este lugar en donde el verdadero discípulo tiene puesta su mirada. No importa cuáles sean las circunstancias por las que esté atravesando un verdadero discípulo, su gozo y su paz la obtiene de la certeza de que hay un lugar especialmente preparado para él en el cielo. Un verdadero discípulo tiene certeza de su salvación, anhela la venida de Jesús, porque tiene total confianza en que si Jesús viene en este momento, él va a partir con él. Entonces, un verdadero discípulo no busca saciar su anhelo de paz, no busca saciar su hambre y su sed en fuentes equivocadas, en fuentes incorrectas. Un verdadero discípulo solo busca saciar su gozo, su paz, en su esperanza en la eternidad. Que pasen carros y carretas aquí en esta tierra, sí, porque Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción y tendremos pruebas. Pero lo que nadie me va a poder quitar a mí es el gozo de saber que tengo un lugar en el cielo y que estoy preparada para irme con Jesús cuando Él venga. Entonces, querida iglesia, yo quiero invitarte en esta noche para que tú te examines y tú pienses y digas, de estas 3 características, ¿cuál te falta? Si las tienes todas, gloria a Dios. Y entonces dile a Jesús que te ayude a seguir perfeccionándote en ellas. Pero si te falta alguna, vamos a decirle en esta noche que tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesús. Y yo te pido que ahí donde tú estás, inclines tu rostro y vamos a decirle, Jesús, queremos ser tus discípulos. Jesús, yo no quiero ser un simple creyente. Yo no me quiero llamar simplemente cristiano. Quiero ser tu discípulo, Jesús, pero un verdadero discípulo como tú lo demandas. Señor, yo te doy gracias, bendito Rey, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Jesús. Gracias porque tú no nos sueltas de tu mano, Jesús.
aún a pesar de nuestras debilidades, aún a pesar de nuestras imperfecciones, aún a pesar de nuestro carácter, Jesús. Tú no te rindes con nosotros. Gracias porque no te has rendido conmigo, Jesús. Gracias, Jesús, porque con amor y con paciencia nos has esperado para este momento. Gracias, Jesús, porque en ti todo lo podemos y eres tú el que conoce cada una de nuestras debilidades. Jesús, tú sabes lo que nos falta para parecernos a ti, para ser como tú, para imitarte a ti, Jesús. Jesús, si es más tiempo contigo lo que nos hace falta, Señor, ayúdanos a soltar aquello que nos impide, Señor, deleitarnos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a soltar, Señor, los distractores del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a soltar, Señor, tal vez esos apegos que tenemos, Señor, ese deseo de satisfacción personal, Dios mío. Ayúdanos, Jesús, a soltarlo para que podamos deleitarnos cada día más, para que podamos hacer como hizo María, Jesús, postrada a tus pies, deleitándose, Jesús, en lo que tú estabas hablando, en lo que tú estabas enseñando. No importan los afanes de la vida, no importan las preocupaciones, Jesús. Lo que importa eres tú, lo que quieres hablar con nosotros, lo que nos quieres enseñar. Jesús, que cada día podamos ir a tu palabra y alimentarnos de ella, nutrirnos de ella, Jesús, y que podamos disfrutar en tu presencia, recibiendo lo que tú tienes para decirnos cada día, Señor. Pero también, Jesús, queremos ser como tú. Queremos parecernos cada día más a ti. Jesús, que yo quiero mirarla a los otros como tú los miras, hablar como tú hablas, abrazar como tú abrazas, Jesús, amar como tú amas, Jesús. Y que cada cosa en nuestro carácter, cada defecto en nuestra vida, podamos llevarla a la cruz y clavarla en la cruz. Jesús, nos rendimos en esta noche a ti. Rindo mi carne por completo a ti, Jesús. Rendimos nuestra carne porque queremos ser como tú. Queremos parecernos a ti, imitarte a ti, y que cuando otros nos vean, te vean a ti en nosotros, Jesús. Jesús, y que nuestra mirada siempre esté en la eternidad. Que no busques saciarme en fuentes o en cisternas rotas. Que no busques saciarme en lo que no sacia, sino que nada me pueda quitar el gozo y la paz de saber que tengo una morada que tú has preparado para mí, para mis hijos, para mi casa, Jesús. Yo bendigo la iglesia y te pido que por favor escribas esta palabra en sus corazones. Gracias, papá. Te bendigo, Espíritu Santo. Sella esta palabra, Espíritu Santo. Sella esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, las personas que nos acompañan hoy por primera vez, yo los animo a que sigan el camino de Cristo, que sean discípulos de Jesús, que cambien sus vidas para que esto de los milagros extraordinarios ustedes los puedan ver más de cerca, no en alguien conocido, no que se hayan escuchado, sino que se puedan realizar en sus vidas, ¿sí? Entonces, yo lo invito a que usted allí donde está, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo de una manera de que usted allá donde esté se escuche. No importa con quién esté con quién esté allí a su lado. Si quiere seguir a Jesús, si quiere transformar su vida, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, por mis transgresiones, Señor. Y quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Que me guíes, que guíes mi vida, que guíes mi corazón para no apartarme nunca de ti, sino que al contrario
pueda estar más pegado a ti cada día, pueda verte de cerca, pueda sentirte y pueda, bendito Dios, recibir esos milagros que tú tienes para mí, esas bendiciones, Señor. Perdóname, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que mi corazón nunca más se aparte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querido amigo, si usted hizo esta oración, yo le pido que el favor de que nos deje orar por usted, nos deje estar pendientes de usted. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si usted nos regala sus datos en el link que le va a aparecer aquí, ¿sí? En este link usted puede dejarnos sus datos y vamos a estar pendientes de usted, vamos a orar por usted para que su vida, al igual que la mía y que muchas de las personas que vienen, que son parte de la iglesia, han sido transformadas, para que esa vida suya también sea transformada. Bueno, iglesia, Dios les bendiga. Recuerde, próximo domingo presencial aquí en Familia de Dios. Dios les bendiga.